Éric Lorán es expresidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, una eminencia y por supuesto está aquí en el refugio. Cada tanto aparece un ataque al psicoanálisis hacia Freud. Este año proviene de un filósofo que yo leía con interés, que es Michel Onfray, que leí Los Cínicos, el trabajo que hizo sobre los cínicos en filosofía, la contrafilosofía. ¿Qué le pasó? ¿A Onfray? Sí. Onfray, digamos, es un filósofo. Entonces, los filósofos, los que tienen responsabilidad con el discurso filosófico, tienen por lo menos que escribir un libro en contra del psicoanálisis. Claro, eso les da prestigio. Cada uno. No, porque hay una tensión entre el discurso filosófico y el psicoanálisis. Y lo hicieron Foucault, Deleuze, otros, Derrida. Derrida tenía al mismo tiempo quería ser el filósofo de los psicoanalistas. Bueno, Deleuze es un caso extraño, porque la verdad que es una cabeza privilegiada, es muy raro, ¿no? Porque atacó tanto el psicoanálisis siempre. Me parece absolutamente normal. Hay una tensión entre filosofía y psicoanálisis. Para la filosofía, el sujeto de la filosofía es transparente a sí mismo. El pensamiento transparente a sí mismo. Eso es fundamental. Descartes, una cierta lectura de Descartes. Para el psicoanálisis, el pensamiento es profundamente opaco a sí mismo. Y la idea del ser, la noción filosófica del ser, que precisamente supone una transparencia de las esencias en un momento dado, es absolutamente divergente con la experiencia del goce. Ahora, fíjese que no ocurre con Alain Badiou, que es un que es un filósofo con una impronta lacaniana bastante fuerte, me parece. El libro como el ser y el acontecimiento, pienso, ¿no? Tiene una impronta lacaniana fuerte, pero Badiou está también en contra de las tesis psicoanalíticas. Para Badiou cree un tipo de universal, cuando nos presenta a San Pablo como el inventor del universal, y finalmente que el universal de la razón para él tiene una consistencia. Precisamente, él tiene una creencia filosófica en esto de lo universal. Mientras que para un psicoanalista hay una mentira profunda de todos los universales. Y esta mentira del universal, y lo que es no una experiencia de la verdad, pero la experiencia de lo real del goce es más bien la singularidad de los caminos por los cuales un sujeto tiene acceso al goce. Y esto implica de parte de los psicoanalistas una descreencia muy profunda en todo lo que es el universal, la transparencia del sujeto, aún la concepción fenomenológica de la presencia del sentido. Para nosotros esto parece marcado de una profunda increencia de parte de nosotros. En nuestra experiencia no es así. En este sentido creo que en el diálogo que tenemos con la filosofía, que es un discurso mucho más, como usted lo decía, por Sócrates, es un discurso mucho más antiguo que el de la psicoanálisis, pero estamos en un diálogo, digamos... Dialogan mucho con filósofos que no están, ¿no? Por ejemplo, con Heidegger dialogan. Tenemos que dialogar, creo. El diálogo más interesante son con los filósofos, es verdad, Deleuze, Foucault, desgraciadamente no están más, pero con Badiou se puede seguir discutiendo, y Miller discutió con Badiou desde el inicio sobre el uno, el cero, desde que... Éric, ¿qué piensa usted del tema del racismo en Europa? Que es un tema cada vez más central, unido, claro, a una crisis económica profunda, ¿no? Fíjese que el nazismo también estuvo unido a una crisis económica importante. ¿Qué piensa usted?
Efectivamente, la crisis económica desempeña un papel extraordinario. Las tensiones con la crisis económica incrementa todas las tensiones que pueden existir en la cultura. Pero la crisis económica no dice todo. Digamos, la crisis económica no puede dar cuenta de lo que fue la Shoah. No puede dar cuenta y una concepción, digamos, estrictamente economista o marxista en el sentido del viejo sentido de la palabra, no puede dar cuenta de lo que fue este surgimiento de una pulsión de muerte, de una orgía de muerte jamás vista en la historia. Sí, de una orgía de muerte, es perfecto como lo dice. Pensaba en Giorgio Agamben, que en lo que queda de Auschwitz, él dice que el único testigo es el testigo muerto. O sea, el testigo es el que ingresó a la cámara de gas. Ese es el único testigo que hay. Efectivamente, no hay testigo vivo posible de lo que fue. Y hay esta huella, esta ausencia, de nunca habrá un verdadero testigo, y entonces es porque entonces habrá que reconstruir con las ficciones. Y son los artistas que pueden dar cuenta, más que buscar el testimonio del testigo que no fue, a partir de esta huella ausente, con el poder de la ficción, con el poder del arte, con los que nos hace ver lo que es perfectamente irrepresentable. Claro, porque es hablar de lo indecible, es hablar de algo que no tiene ningún registro, es hablar de lo que no es. Entonces, ¿de qué manera el arte tiene bastantes armas muchas veces para dar cuenta? La mejor película sobre la Shoah que yo vi en mi vida no se ve el campo de concentración, que es la de Lashman, que dura 8 horas, una película que dura 8 horas, donde se habla alrededor del campo, pero no está el campo, porque estar el campo es como lo obvio, eso me parece. Lo que hay en la película de Lashman es el odio, claro. El peso del odio y la pulsión de muerte es de una presencia. Pero usted vio todo, me vuelve loco, vio todo. No le puedo dar una cita que no me conteste. No, por favor, usted me cita cosas que al no ver esto no sería un contemporáneo. Muy bien, claro. Pero es una película que a la gente no le gusta. ¿Usted sabía que a la gente no le gusta esa película? ¿No le gusta? Es una película, se puede muy bien entender porque no gusta. No hay ninguna dimensión del placer. Estamos probablemente 1 minuto después que inicia la película, estamos completamente más allá. En una zona en la cual hay una exploración, él mismo tiene un modo de presencia, de voluntad de explorar algo que es muy inquietante. Y cuando hay un título como Lo que queda de Auschwitz, ¿no? Para usted, ¿qué es lo que queda de eso? ¿Qué es lo que queda? Por ejemplo, yo veo una Europa, y no solo Europa, ¿no es cierto?, cada vez más racista, cada vez más desconfiada del otro, cada vez es más difícil ingresar a la Unión Europea, por ejemplo. Cada vez el que viene de afuera es sinónimo casi de delincuencia. ¿Cómo piensa esto? ¿No piensa que todo eso también es un resabio de aquello del siglo XX tan ominoso y tan horroroso? Actualmente en Europa tenemos gente que hablan exactamente como se hablaba en los años 30. Son discursos que circulan, efectivamente. Y la lista que usted hizo podría hacerla aún más. Y efectivamente se ve que no es una cuestión de miseria económica. Más bien denuncia la miseria del economismo. Porque Europa es una cultura y una sociedad en crisis, pero rica. Claro. Que tiene el lugar del mundo, cuando uno viaja en el mundo, ve lo que es la desprotección social que existe. Europa es la creación de un discurso que incluye el welfare state, el más constituido del mundo, y que sigue funcionando con dificultades, crisis, etc. Pero si se compara la protección que hay en Europa y la desprotección en China, uno sí pudiera hablar de la miseria de China, a pesar de la riqueza del Estado. Pero la miseria
el labor forzado, los 24 horas al día casi de trabajo, 7 días a la semana. Esto sí se ve en China, no en Europa. Y en la sociedad rica como Suiza, actualmente la semana pasada había elecciones en Suiza y los discursos de los partidos políticos en Suiza eran increíbles, de un nivel de violencia racista que eran no oídos hasta ahora en una de las sociedades más ricas. Así que el odio y la pulsión de muerte no están en correlación solo con el nivel de miseria media. Están mucho más en relación con la falta de toda traducción política de las tensiones sociales en un país. Última pregunta, porque el asistente se desespera diciéndome que se me acabó el tiempo. Si tenemos pastillas para la depresión 1, para la depresión 2, para el amor, para que me crezca el pelo, para pasear a no sé quién, todo eso tenemos, ¿no es cierto? El lugar del psicoanálisis en un mundo que le anuncia que todo se puede solucionar de otra manera, sin el encuentro de uno con el otro, sin el diálogo. ¿Qué piensa usted? Primero, cuando las pílulas, fundamental, tragárselas. Y una vez que uno se las ha tragado todas, después queda la pregunta angustiante, ¿qué voy a hacer para gozar más? Claro. Y detrás de esto, entonces, para esta pregunta muy inquietante, porque no hay el medicamento para curar el más. ¿Cómo voy a hacer más? Esto sí, no se puede curar. Y con esto, entonces, después uno va a ver un psicoanalista pidiéndolo, ¿qué voy a hacer con el más? Éric Laurent, yo seguiría todo el programa y haría otro programa más. Pero bueno, es así, es así. Gracias, Éric. Gracias. Muchas, porque quédese donde está, porque si no se enloquecen las cámaras, pasa de todo. Muchas gracias. Éric Laurent, un gran psicoanalista, un notable psicoanalista, por supuesto en el Refugio y por la televisión pública. Hay mucho más y enseguida regresamos.